está frenando, sí. Bien. Buenos días, chicos. Día no sé cuánto de cuarentena. Acá seguimos con las clases virtuales. Pensamos que va a ser poco, pero bueno, hay que seguir. Lo mismo que les recuerdo a todas las clases, por favor respeten la cuarentena. Si tienen algún familiar que está rompiendo la cuarentena, por favor indíquenle que la cumplan, ¿sí? Bien. Hace rato no les hago un video, creo que el último video que les hice fue el de los mapas. Y en el medio fueron pasando algunas clases. Estuvimos viendo cosas importantes sobre la geografía y la historia. Vimos que era una línea del tiempo, que era la representación gráfica de la temporalidad. Habíamos visto que la línea del tiempo se componía por una línea horizontal con una flecha al final que indica la continuidad, el cero, que es lo que va a marcar la referencia de cuando hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Vimos el por qué utilizamos acá en Occidente el antes de Cristo y el después de Cristo. Vimos que hay otras formas, que los calendarios chinos, judíos, musulmanes, entre otros, tienen otras formas. También estuvimos viendo sobre los cambios y las permanencias, que habíamos visto que en la historia nosotros vamos a estudiar los cambios. Por ejemplo, cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de modelo económico, el pasaje del feudalismo al capitalismo, que son cosas que dentro de este año no vamos a ver, pero sí nosotros vamos a ver, por ejemplo, la caída de un imperio como el Imperio Romano y el pasaje a lo que son los reinos germánicos romanos. Pero dentro de los cambios también hay permanencias. Todo eso estuvimos viendo en las clases anteriores. Vimos también que es sincronía y diacronía, que habíamos visto algo en el examen diagnóstico que les di. Dijimos que la sincronía hablamos de sucesos que suceden en el mismo momento, es decir, así como ahora yo estoy grabando este video, qué está pasando en Uruguay o qué está pasando en Japón al mismo tiempo. Son hechos históricos que ocurren en el mismo momento en distintos espacios. Y vimos la diacronía, que la diacronía es el estudio que nosotros hacemos en historia, que es el devenir temporal. Bien, hoy yo estoy acá grabando el video. ¿Qué pasó ayer en este mismo lugar? ¿Qué va a pasar mañana? Eso es la diacronía. De todas estas cosas fuimos haciendo actividades. Yo les voy a ir pidiendo que las vayan subiendo al Google Classroom y las vamos a ir corrigiendo, ¿sí? De todas formas, cualquier duda que haya quedado, cuando empecemos las clases virtuales, que estoy esperando que me llegue una cámara, una webcam para empezar las clases virtuales, cualquier duda que haya quedado la voy a responder por videoconferencia, ¿sí? La clase de hoy lo que vamos a ver son las dimensiones de la historia. Nuevamente, todo esto yo se los dejo por escrito, pero siento que si no hay algo de explicación, se pierde parte de lo que es el contacto profesor-alumno, ¿sí? Por eso lo que hacemos es también explicar. La clase de hoy lo que vamos a ver son las dimensiones de la historia. Las dimensiones de la historia son todos esos enfoques mediante los cuales nosotros estudiamos la historia. Son 4. Vamos a estudiar la historia desde lo político, desde lo económico, desde lo social y desde lo cultural e ideológico. En clases anteriores vimos causas y consecuencias también. Cuando nosotros estudiamos historia, no vamos a estudiar una causa. Vamos a ver que los hechos históricos tienen múltiples causas. Son causas históricas, causas políticas, causas económicas, causas sociales y causas culturales. Estas son las dimensiones que vamos a ver. Lo mismo con las consecuencias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de política, nos referimos a quién y cómo gobierna. Es decir, si una sociedad tiene un presidente, si una sociedad tiene un rey, si una sociedad tiene un régimen parlamentario, y cuál es la forma de gobierno. ¿Es una democracia abierta donde todos votan? ¿Es una dictadura donde una persona se impone por la fuerza? Es decir, ¿cómo se ejerce ese poder? ¿Qué relación hay entre los gobernantes y los gobernados? Eso vamos a analizar cuando veamos la dimensión política. Nuevamente, cualquier duda que quede la vamos a resolver por videoconferencia. Por favor, todas las dudas que tengan vayan anotándolas. Cuando hablamos de la dimensión económica, nosotros vamos a
intentar responder cómo subsiste una sociedad. Es decir, qué actividades lleva a cabo una sociedad para obtener su alimento. En las sociedades antiguas, que son en su mayoría las que nosotros vamos a estudiar, lo que vamos a ver es que la mayoría eran sociedades recolectoras, cazadoras, se dedicaban a la pesca. Eso es un tipo de actividad que ellos realizan para subsistir. Posteriormente, con la aparición de las aldeas y de las ciudades, se complejiza las relaciones económicas y aparece el comercio. Vamos a ver que las sociedades subsisten mediante el comercio. En la actualidad, en lo que nos encontramos nosotros, tenemos un tipo de sociedad económica capitalista e industrial. Es decir, nos basamos en la industria. Tenemos comercio, sí pescamos obviamente, pero no pescamos para la subsistencia. No es que vamos y sacamos 3 pescados para que coma la familia. Hacemos pesca masiva, hacemos tala masiva, hacemos agricultura intensiva, masiva, que eso también va afectando el medio ambiente de una manera negativa. De hecho, estos días estamos viendo qué está pasando con la capa de ozono o qué está pasando con esto de la cuarentena, que muchos organismos están volviendo a sus hábitats naturales, vamos a maldecir, en realidad se está cerrando el agujero de la capa de ozono, en realidad se está reduciendo el efecto nocivo de los gases invernaderos que las industrias emiten al aire. Y estamos viendo cómo por la cuarentena se transforma todo. Toda actividad económica que realiza el humano tiene un impacto sobre el ecosistema en el cual vive. Esto también lo vamos a ver en un par de clases. No quiero adelantarme mucho, quiero centrarme más que nada en las dimensiones de la historia, que es lo que estamos viendo. Entonces, la dimensión económica busca responder cómo subsiste una sociedad. Es decir, qué actividades realiza para alimentarse. Después vamos a ver lo que es la dimensión social. Cuando hablamos de la dimensión social, vamos a hablar de cómo se compone una sociedad, es decir, cuál es la clase alta, cuál es la clase baja, cuál es la clase media, al revés, cuál es la clase media, cuál es la clase baja. Vamos a hablar generalmente de una estructura jerárquica, muchas veces piramidal, generalmente armamos pirámides para explicar la estructura social, qué relación hay dentro de la comunidad, qué divisiones de trabajo hay, si las mujeres se encargan de estar en la casa, si las mujeres salen a pescar, si las mujeres participan en actividades. También vamos a trabajar este año mucho el rol de la mujer en distintas actividades, que no es tan pasivo el rol de la mujer como se ha querido enseñar durante mucho tiempo. ¿Sí? Ahora están surgiendo visiones que reivindican el rol de la mujer y muestran cuál es la verdadera función de la mujer en la historia, que no es ese lugar marginal que los historiadores le dieron durante siglos. Bien, nuevamente no quiero irme por las ramas, eso en su momento lo vamos a ver. La dimensión social se encarga de ver cómo está armada la sociedad y qué relaciones se dan dentro de la sociedad. Por último vamos a tener la dimensión cultural ideológica. Cuando hablamos de relación cultural ideológica vamos a hablar de qué religión tiene una sociedad, qué obras de arte realiza. Cuando hablemos de sociedades antiguas vamos a ver mucho arte rupestre tal vez, o hacían puntas de flecha, o si vivían en una choza, si vivían en casa de adobe, si vivían en casa de madera. Qué tipo de religión tenían, si eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, como los griegos, o monoteístas, un solo dios, como los hebreos, si tal vez no creían en ninguna divinidad. Cuando hablamos de qué ideología tenían, es qué mentalidad movía esa sociedad. Tal vez era una sociedad basada en valores. Por ejemplo, una sociedad guerrera donde era un honor morir en combate. Podemos hablar que la mentalidad que guía esa sociedad es ir al combate y morir honorablemente. Muchos tal vez vean anime y hayan visto cosas de samurái. El samurái debe morir de manera honorable. Si pierde en combate debe ser asesinado, y si el enemigo no lo asesina, pierde su honor. Se hace el seppuku, que se atraviesa la espada en lo que llamamos el ara, que está por debajo del ombligo. Y generalmente le pide a muchos que le haga el harakiri, que es también cortarle la cabeza. O era al revés. Bien, cuando hablamos de la cuestión cultural,
Estamos hablando entonces de todas las producciones materiales. Puede ser una mesa, una casa, una pintura, o producciones intelectuales como la escritura, un poema, la moneda que utilizan, que tiene una determinada sociedad. ¿Sí? Espero que todo esto haya quedado claro. Nuevamente les reitero, cualquier duda que tengan, vamos a empezar a tener clases mediante la aplicación Zoom. Yo después les voy a dejar en el Classroom lo que es el link de acceso y la hora. Seguramente, después les digo bien el horario. Así arreglamos que no tengan ese día y ese horario alguna clase con otro profesor. Pero les voy a dejar el link y todas las dudas que tengan, por favor vayan anotándolas, las resolvemos en la primera clase. Y luego vamos a continuar con ese formato, así puedo ir explicando todas las clases. De todas formas, voy a tratar de ser más constante con los videos para que la explicación también les quede por video, ¿sí? Bien, tengan buena semana y nuevamente, por favor, respeten la cuarentena. Saludos.